grupo 8, si es que ya puede compartir su pantalla, y vamos a comenzar también la grabación en este momento. Recording in progress. Muchas gracias y adelante, por favor, el grupo 8. Es como los humanos. Ahora sí está el grupo 8, tal vez listo. La segunda. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Buenos días, Diego. Adelante, por favor. Eh, Buenos días, doctor. Buen día, Noel, y adelante, por favor, con su exposición. Ya, estoy bien. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a responder a las preguntas que nos asignó. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la pregunta que nos asignó fue, ¿cuál fue la dificultad que provocó que la demanda accione la oferta de pago seguida de consignación? Bueno, lo que nosotros vimos es que la dificultad que se tuvo fue que el pago o la fecha de pago no fue determinada con exactitud, sino solo se mencionó que fuera lo más antes posible y por ende el deudor podrán realizar este pago cuando se les sea posible y así extinguir esa obligación por parte del deudor. Em, en la segunda pregunta, sobre cómo resolvió la Corte Suprema de la Justicia el conflicto que se representó. Bueno, como en el Tribunal Supremo de Justicia resolvió conforme al artículo 329, que son los requisitos en el parágrafo primero, para que la oferta de pago sea válida, se precisa que el número 4 se refiere a que el término esté vencido, pero en este caso no se había determinado la fecha de cumplimiento. También, como se utiliza también en el artículo 311 sobre el tiempo del cumplimiento, cuando no hay tiempo convenido, el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento, a no ser que los usos o la naturaleza de la prestación o bien el modo y el lugar del cumplimiento hagan necesario un plazo que fijara el juez. Si las partes no se avienen en determinarlo y por ende se declara infundado. En la tercera pregunta, sobre el deudor está obligado a construir en mora al acreedor mediante intimación o requerimiento judicial o extrajudicial. Bueno, aquí nos basamos que el deudor está obligado a constituir en mora al acreedor mediante intimación extrajudicial, según el artículo 330 del Código Civil, en su parágrafo primera. Si la obligación tiene por objeto dinero, título de crédito o de cosas fungibles a entregarse en el domicilio del acreedor, la oferta debe consistir en la exhibición de tales objetos ante quien corresponda. Bueno, estas fueron nuestras respuestas a las preguntas que fueron asignadas sobre el Auto Supremo número 179. Perfecto, muchas gracias, Noelia, muchas gracias al grupo por la exposición.
muy clara. Después vamos a hacer unas puntualizaciones breves dependiendo de las respuestas que den todos los grupos. Pero creo que por ahí estamos bien. Entonces, el siguiente grupo es el 19. Todavía hay uno antes, no estoy seguro. 12 creo que viene, ¿no? 8, 9, 12. 7, 8, 12, 19 y 22. Entonces ahora le toca, por favor, al grupo 12. En un momento, doctor, ya está presentando la compañera la Gracias, diapositiva. Israel. Ya. Au. Me disculpo. Bueno, como primera pregunta que usted nos hizo sobre el caso, ¿cuál fue la dificultad que provocó que la demandante accione la oferta de pago, seguida de consignación? Primero hemos analizado el tiempo. Como pudimos ver, se analizó el artículo 311, 329 y el artículo 706 del procedimiento civil. Habiendo sido improcedente con el anterior fallo, pues estaría quebrantando una de las interpretaciones del 311, que es del cumplimiento, tiempo de cumplimiento, dado que en el caso dice lo más antes posible, citando a la parte acusada, y posteriormente se suscribe queriendo hacer el pago la señora viuda de Moreira 5 años después, pero la señora Mercedes no quiere aceptar el pago. Ahí tenemos unas dos dificultades, que es el tiempo y que la señora no quiere y no quiere aceptar el pago. Eso hemos visto con los artículos que menciona el caso, y posteriormente hemos analizado el procedimiento civil también, el Código de Proceso Civil. Lo siento, un poco la garganta me duele. También el resultado de contratos por falta de pago, el 390, que no lo pudimos poner porque ya se llenaba, ya cumplimiento parcial. Eso, en la pregunta 2, por favor, la siguiente diapositiva. La segunda, pues, ¿cómo resolvió la Corte Suprema de Justicia el conflicto que se presentó? La Corte Suprema prevé que el inciso 4 del artículo 329 y el 706 de su procedimiento civil, que lo expresa contenida en un documento de folio 7, que señala lo antes posible. Ahí, como puede ver, lo relacionamos con la primera pregunta también, que es una expresión que no tiene tiempo, que no tiene lugar. Dice lo más antes posible, puede ser hoy día, entre 1 hora, 2 horas, no especifica. Por tanto, la sala primera de Extrema de Corte Suprema de Justicia de la Nación declara inafundado el recurso de concostas. No se regula honorarios al abogado por no haber sido contestado en el recurso, que por su expuesto corresponde a darle aplicación a las normas previstas en los artículos 271 y 273 del Código de Procedimiento Civil, los cuales ya no me acuerdo un momentito. Ahora el compañero Eric va a presentar la tercera pregunta. Buenos días, doctor, ¿me escucha? Hola, ¿me escuchan, compañeros? Sí, te escuchamos, Sí, Eric, por favor. te escuchamos. Adelante, Eric. Ya. Buen día, doctor. Bueno, según en respuesta a la tercera pregunta, si el deudor está obligado a constituir en mora al acreedor mediante intimación o requerimiento judicial o extrajudicial, nuestro grupo tuvimos un debate y decidimos que sí. ¿Por qué? Porque nos basamos justamente que el deudor está obligado a constituir en mora mediante requerimiento judicial al no haberse efectuado la decisión del contrato. Entonces, aún se podríamos dar la obligación contraída con anterioridad basándonos en los artículos 537 y 538. ¿Qué nos dice en el artículo 537? En su párrafo segundo. Si una de las partes no cumple, la otra puede rescindir el contrato, deteniendo las asas en el que las recibió o exigiendo la devolución del doble quien las dio, a menos que prefiera exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con el resarcimiento del daño. En su artículo 538 nos dice que cuando el contrato con asas se hubiese reservado el derecho recíproco de las partes a rescindir el contrato, el que dio las asas, si los rescindiere,
las perderá en provecho del otro contratante. Los rescindiere el que las recibió, las devolverá el doble. Doctor, principalmente nosotros nos basamos en esto por la inactividad que tuvo la señora María Mercedes. Tanto que no hicieron actos jurídicos para disolver el contrato y tampoco para exigir. Y al no tener un tiempo determinado, justamente es lo que dio pie para que se pueda aún honrar esta obligación. Y eso sería nuestra respuesta, doctor, de parte del grupo 12. Perfecto, muchas gracias Eric, muchas gracias Israel, muchas gracias a su grupo. Ahora sí, el grupo 19, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El grupo 19 vamos a hacer la presentación de nuestras respuestas a las 3 preguntas del trabajo. Siguiente diapositiva, por favor, Camile. Ya la cambié, no se nota, perdón. Estoy en la primera diapositiva, en la primera pregunta. Está estático, sigue en la portada. Ahora. No, está, ahora sí. Ahora está en la 2. A la 1, sí, gracias. Respecto a la primera pregunta, ¿cuál fue la dificultad que provocó que la demandante accione la oferta de pago seguida de consignación? Primero hemos visto cuáles han sido los hechos por los cuales se ha llegado a este caso. Primero hemos visto que la señora María Mercedes Gallardo, que en este caso es la acreedora, había constituido un contrato en aras con el deudor, que es Marcial Moreira. Pasa que en el transcurso del cumplimiento de este contrato, fallece el deudor y mediante una declaratoria de herederos, su esposa, que es Blanca Teresa Villarroel, asume el papel de deudora en este contrato. ¿Y cuál es la dificultad principal que nosotros habíamos identificado? Es que la misma acreedora está mostrando una falta de diligencia con el mismo contrato, no exige su cumplimiento, lo deja en olvido, por lo que este sería el motivo principal que la deudora acciona la oferta de pago seguida de consignación para liberarse de este mismo contrato y que se le restituya las aras. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Camile, la siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Cómo se resolvió la Corte Suprema de Justicia el conflicto que se presentó? Nosotros hemos debatido sobre esto y hemos quedado en que la resolución sobre el recurso de casación interpuesto por María Mercedes Gallardo, que es la acreedora, ha alegado que el tiempo de vencimiento del contrato en el artículo 329, requisitos numeral 4, no está establecido de forma clara, dándose a entender que aún no quiere recibir el pago del contrato. En este caso, la Corte Suprema de Justicia lo declaró infundado el recurso y la acreedora queda en la obligación de recibir el pago de parte de la parte deudora y por consiguiente restituir las arras del contrato. Con respecto a la última pregunta, el deudor está obligado a constituir en mora al acreedor mediante intimación o requerimiento judicial o extrajudicial. En el debate grupal, nosotros habíamos descartado lo que es la intimación extrajudicial, ya que viéndose que la misma acreedora no quiere devolver de una manera concordada con la deudora en este caso, nosotros hemos puesto que estaría obligada, en este caso, la deudora a constituir en mora mediante un requerimiento judicial, basándonos en el artículo 327 del Código Civil, ya que no existe un motivo legítimo para que la acreedora
y no se, o sea, se abstenga de pagar o de restituir las aras que había en el contrato. Estas serían nuestras respuestas, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Muchas gracias, Alison, también y Camille por presentarnos este trabajo. Me ha gustado la forma como lo han expuesto. Vamos al último grupo, por favor, grupo 22. Buenos días, doctor. Disculpe, ¿se ve mi pantalla? Lo vemos muy bien. Marité. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, vamos a empezar, o voy a empezar a desarrollar las respuestas de las preguntas que se nos han sido asignadas en el trabajo grupal. Con respecto a la primera pregunta, ¿cuál fue la dificultad que provocó que la demandante accione la oferta de pago seguida de consignación? Bueno, Blanca Teresa Villarruel, en virtud de la declaratoria de herederos, en sí ella se constituye como la heredera, estaba facultada a honrar la obligación que contrajo en vida a su esposo Marcial Moreira, que es el deudor, ¿no? O que era el deudor, con la señora María Mercedes Gallardo Irigoyen, que es la acreedora, la que no instó al deudor para que cumpla su obligación, tampoco accionó sobre rescisión de contrato. De esta manera retuvo las arras, la cantidad de dinero que ya le había cancelado el señor Marcial. Bueno, en el contrato no se establecía un plazo cierto para el cumplimiento de la obligación. Entonces, María Mercedes Gallardo Irigoyen sostenía que el cumplimiento debería haberse dado inmediatamente, porque también se establecía una de las cláusulas que el contrato o el cumplimiento de esta obligación debería haberse realizado lo más antes posible. Debido a esto, no acepta el pago por parte de Blanca Teresa Villarruel, pues ya habían pasado o transcurrido 5 años desde que se contrajo la obligación. Ante esta negativa, Blanca Teresa Villarreal accionó la oferta de pago por consignación. Entonces, aquí dando un breve resumen, podemos decir que la dificultad que se presentó fue que en el documento no establecía un plazo, en sí nos referimos al tiempo del cual debería cumplirse la obligación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo resolvió la Corte Suprema de Justicia el conflicto que se presentó? La Corte Suprema de Justicia, el actual Tribunal Supremo de Justicia, resolvió este conflicto, declarando infundado el recurso de casación de parte de la demandante, ya que se consideró que el auto de vista no estaba violando las normas que constituyen el recurso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es la última pregunta, ¿verdad? El deudor está obligado a constituir en mora al acreedor mediante intimación o requerimiento judicial o extrajudicial. A ver, aquí podemos decir que no está obligado debido a la falta también de la existencia de un artículo, ¿no? Tanto en el Código Civil que señale este tema. Son casos que no se dan con tanta frecuencia porque generalmente el acreedor es el que constituye en mora al deudor, tal como lo señala el artículo 340 del Código Civil. Entonces, el deudor no está obligado a constituir en mora al acreedor, es una decisión que él debe tomar con respecto de la obligación que contrajo con el Accipiens. Bueno, estas serían las respuestas a las preguntas, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Son muy clara la explicación. Vamos a ir cerrando ya este trabajo. Les agradezco a los grupos que han sido voluntarios. Yo quiero hacer solamente 2 puntualizaciones para cerrar esta actividad. Uno, lo que buscamos en este tipo de actividades es que ustedes se conozcan, que hagan un trabajo colaborativo. Cuando ustedes salgan de la universidad van a trabajar con buenos, con malos, con los que les caen, con los que no les caen. Entonces tienen que tener una formación que les ayude a trabajar con diversas personas, de diversas personalidades, de varias formas de ser, con ideas muchas veces distintas. Entonces, promover el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, es parte de la formación de un abogado. Porque siempre hay una ley de los 4 ojos, ¿ya? O sea, 4 ojos ven mejor que
2, ¿no? Entonces, mientras más personas tengan ustedes en un equipo, van a tener posibilidad de tener un trabajo más fino, porque va a ser más refinado, porque va a estar mejor preparado, con más ópticas y con más visiones. Entonces, esa es una parte importante de este tipo de trabajos. Hay solo un grupo que no ha subido su trabajo, no sé cuál será, lo vamos a descubrir más adelante, pero traten siempre de presentar estos trabajos. No son difíciles, son bastante cortos y lo que hacen es ayudarlos a que ustedes se acerquen al derecho. Y ese es mi segundo apunte en este caso. También la finalidad de estos trabajos es que ustedes se vayan acostumbrando al método en el derecho. Como les he mandado una lectura de Agustín Gordillo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan sobre derecho administrativo, el derecho tiene un método. Sea que ustedes sean abogados, sea que ustedes sean docentes, que trabajen en una oficina de abogados o que trabajen en otra empresa, siempre van a tener que aplicar un método. Y me ha gustado mucho el grupo 19 y el primer grupo, también el grupo 7, han aplicado bien ese método, porque han sabido hacer primero hechos. Nos han contado una historia, ¿verdad? Nos han hablado de una historia, esto ocurrió, esto pasó, estos son los hechos, estos son los actores, además han empezado por los actores, la señora, la otra señora, falleció su esposo, asumió la posición del deudor. Entonces, muchas felicidades porque han contado y han escuchado historias, eso es bien importante. En segundo lugar, ha habido un poco más de dificultad. ¿Cómo resolvió el Tribunal Supremo? Algunas respuestas han sido declaró infundado, digamos. Está bien, pero tienen que dar el siguiente paso. ¿Qué temas de derecho eran relevantes? Era relevante el plazo. Era relevante la negligencia del acreedor que no constituyó en mora conforme al 340, ¿verdad? Y era relevante también que se cumplían los presupuestos para hacer la oferta de pago seguida de consignación, ¿no? También podían analizar ahí un cuarto tema, las arras, y eso muy ligado a los hechos, porque en este caso, obviamente, la acreedora quería directamente consolidar en su poder las arras. Ya no quería que se cumpla la obligación, porque cuando se cumple la obligación, seguramente ella tiene que transferir algo a favor del deudor, a favor de la heredera del deudor, ¿verdad? Entonces, ¿qué le conviene? Incumplió, entonces yo me quedo con lo que me has entregado porque está sujeto a la modalidad de arras y ya no continuamos con el contrato. Este contrato fue incumplido, yo me quedo con el dinero y no te tengo que transferir nada porque ya pasaron 5 años desde que yo hice esto con tu esposo, ¿no? Entonces, ese es el fondo de este asunto, ¿no? Entonces, identifiquen todos los temas de derecho y no se queden con la duda. ¿Qué es arras, por ejemplo? Pregunten o exploren. Todo lo van a encontrar ahora en el Internet, en el Código Civil. Entonces, esa era la segunda parte, ¿no? La primera era hechos, la segunda, derecho, ¿no? ¿Cómo resolvió? ¿Qué normas aplicó? ¿Cómo interpretó? Etcétera. Es la misma pregunta. Y por último, era ya despertar un poco su sentido crítico. Y me ha gustado mucho el último grupo porque nos ha dicho claramente, no es pues una obligación, es una facultad. Y tan evidente es que no es una obligación, sino una facultad que la ejerce 5 años después, frente a la inacción de la acreedora que no ha constituido en mora. Si ustedes ven el artículo 340 del Código Civil, ahí van a ver cómo se constituye en mora al deudor. Y si comparan este 340 con el 327, hay una diferencia muy clara. Miren el 340, dice constitución en mora. El deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. Entonces, clarísimo, para que exista mora del deudor, tiene que existir intimación, requerimiento judicial u otro acto equivalente. Otro acto equivalente, la jurisprudencia, queridos universitarios, ya ha interpretado que puede ser el envío de una carta notariada para que ustedes puedan probar después, ¿no? Porque lo que no existe prueba es algo que no existe, ¿no? En un proceso de conocimiento donde existe confrontación, donde existen posiciones encontradas, uno va a decir sí y el otro no. Entonces, ¿cuál va a ganar? El que presente prueba de su afirmación, ¿no? Entonces, siempre que hagan algo, háganlo pensando en el litigio. Cuando ustedes redacten un contrato, redacten una obligación, aquí, por ejemplo, no había término, ¿no? Una metida de pata importante, porque ha dado lugar a toda esta incertidumbre y que 5 años después venga el deudor y te diga, te quiero pagar. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no había un término y porque también el acreedor no fue diligente, no envió una cartita, señora, este contrato por si acaso usted me tiene que pagar inmediatamente o si no va a estar en incumplimiento y yo voy a consolidar a mi favor las arras, ¿no? Si comparamos el 340 con el 327 van a ver una
diferencia enorme, ¿no? En el 327 dice, el acreedor se constituye en mora cuando sin que haya motivo legítimo rehúsa recibir el pago que se le ha ofrecido o se abstiene de prestar la colaboración que es necesaria para que el deudor pueda cumplir la obligación, ¿no? Entonces ahí no habla de requerimiento judicial, extrajudicial, sino habla de circunstancias de hecho, pero que de todas maneras tienen que probarse, ¿no? Entonces ahí desde el punto de vista práctico ya, generen prueba de todo lo que hagan, sea que sea una condición, sea que el código no diga, que no exista una obligación como tal, porque como decía el último grupo, me ha gustado la forma como lo ha planteado de Nilsson, ¿no? Ha dicho, no está obligado, porque generalmente el interés pues es del acreedor que quiere beneficiarse o recibir la prestación debida. En cambio, el deudor puede o no puede tener interés en cumplir, tal vez está esperando la prescripción, ¿verdad? Porque el tiempo más la inacción del acreedor producen la extinción de la obligación por vía de prescripción, ¿no? Entonces, muchas felicidades a todos los grupos que han expuesto. La siguiente vez vamos a tener ya a otros grupos. No sé si los vamos a elegir al azar o qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer, ¿ya? Y el día de hoy nos toca terminar ya estas formas o modos de pago cumplimiento, ¿verdad? Primero hemos visto la oferta de pago seguida de consignación, que es lo que hemos aterrizado un poco con este auto supremo. Después hemos visto el gato por liebre, no se olvide, la dación en pago, ¿no? Cuando el acreedor acepta una prestación diferente a la debida de su deudor, dando lugar a la extinción de la obligación. Y el día de hoy nos toca ver ya la última parte que tiene que ver con dos formas de pago cumplimiento. A ver, déjenme ahora sí. Estamos en nuestra nueva presentación. El día de hoy vamos a ver estas dos formas de pago cumplimiento. Por una parte, la cesión de bienes y en segundo lugar, el pago con subrogación, ¿no? No se olviden que estamos bajo una misma clase que tiene que ver con las formas de pago cumplimiento, aunque no estén juntas en el Código Civil, ¿no? Porque si ustedes ya han revisado su Código Civil, van a ver que primero está, por ejemplo, el pago con subrogación y después está la oferta de pago seguida de consignación, pero no hay un subtítulo que diga dación en pago, ¿verdad? Y tampoco existe un subtítulo ahí cerca de las obligaciones que diga cesión de bienes, pero de todas maneras, desde un punto de vista doctrinario, son formas de pago, ¿no? Hemos visto ya oferta de pago seguida de consignación, el gato por liebre que les decía. Ahora vamos a ver la cesión de bienes y vamos a terminar nuestra clase del día de hoy con el pago con subrogación. Ese es el avance que tenemos propuesto para el día de hoy. ¿Qué es ahora la cesión de bienes? ¿No? Seguimos utilizando el método aristotélico, género próximo, diferencia específica, ¿no? Entonces habíamos dicho que en su género próximo es una forma de pago o cumplimiento. Algunos autores aquí o ingresan más bien en controversia, ¿no? Y dicen que es en realidad un beneficio que se concede a favor del deudor de buena fe que por alguna circunstancia ajena, por el COVID, por alguna cuestión que realmente ha causado muchos problemas, quiere liberarse de sus obligaciones, ¿no? ¿Y qué hace para liberarse de sus obligaciones? Esa es la diferencia específica. Lo que hace es entregar a sus acreedores sus bienes para evitar la ejecución forzosa. Y esto en beneficio de todos. Cuando yo era universitario tenía un gran profesor de Derecho Comercial, que seguramente ustedes conocen alguno de sus libros, el doctor Alfredo Bocay, un caballero, un señor docente en todo el sentido de la palabra. Yo tuve la dicha de ser su ayudante en Derecho Comercial y él siempre decía un principio y lo repetía en todas sus clases. El producto del remate, a ver, al revés, espérenme un ratito. Rematar es mejor que el producto del remate. Eso decía, ¿no? Y tenía mucha razón, porque cuando uno va a una ejecución judicial, ustedes ya saben que el Estado les ha quitado su facultad de hacerse justicia por mano propia, ¿verdad? Que no pueden ir y pegar a su compañero para que le devuelva algo o para cobrar algo que les deben, ¿no? Ustedes tienen que ir a los tribunales judiciales porque el Estado, como decía Max Weber, monopoliza el uso de la violencia pública legítima, ¿verdad? Entonces tienen que ir a un tribunal para que ese tribunal les haga justicia. Plantean ustedes una pretensión, esa pretensión es corrida en traslado, es comunicada a la otra parte para que ejerza el poder de excepción y en ese marco se da eventualmente una sentencia. Esa sentencia, que es un decir, que son palabras, que no son hechos, tiene que traducirse en una ejecución real y eventualmente la última escalera del derecho civil es agresión patrimonial.
Habíamos visto ya los efectos de las obligaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que existe? O cumples en especie o cumples forzosamente por equivalente en daños y perjuicios. ¿Y cómo cumples daños y perjuicios? Pues te embargan tus bienes, medidas precautorias, cautelares, y después los venden judicialmente. Y con el producto del remate, de la venta judicial, se pagan esos daños y perjuicios, ese valor que representaba para el acreedor la prestación debida. Entonces, para evitar dar toda esa vuelta que involucra abogados, que involucra defensa, que involucra publicaciones, que involucra una serie de pasos que representan costo, que representan dinero, lo que hace un deudor de buena fe o lo que puede hacer, miren, es una facultad, es un beneficio que puede tener el acreedor de buena fe y que no es comerciante, ¿no? Porque si es comerciante, no, pues no tiene sentido, ¿no? Tú compraste todos tus productos y como no puedes venderlos, aquí están, digamos, ¿no? Como hacer una dación en pago. Igual funciona, igual funcionaría, pero ya no está previsto como una especie de cesión de bienes, ¿no? Entonces, en este caso, el deudor no comerciante, que ha actuado de buena fe además, ¿no? Que no está ocultando sus bienes, que realmente le ha ido mal, porque en esta época de pandemia especialmente, muchos negocios han tenido que cerrar, habían contratos de alquiler de 1 año. Y cuando uno pasea por el centro, ve muchos locales cerrados o en alquiler. ¿Qué ha pasado? La gente se ha puesto de acuerdo. Oye, ya no te puedo pagar, ya, págame hasta aquí, pero andate. Listo. ¿Verdad? Entonces ha habido ese tipo de situaciones, circunstancias que han sido extraordinarias, ¿no? Y puede darse también el caso que a raíz de estas circunstancias tan extraordinarias que hemos vivido no solo en Bolivia, sino también en el mundo, puedan haber acreedores que están en una situación, en un estado en el que no pueden cumplir sus obligaciones. Tienen bienes, pero en esta época tampoco hay quien los pueda comprar, ¿verdad? No hay quien compre los bienes. Entonces uno está ahí ofreciendo una propiedad, una casa, un auto, y le quieren pagar pues precio de gallina muerta, o no le quieren pagar nada, ¿no? Y a eso uno mejor pues espera, ¿no? Pero mientras espera, la deuda va creciendo, la deuda se va haciendo más grande, los intereses van subiendo. Entonces, una solución que ustedes pueden ofrecer a sus clientes, que ustedes pueden intentar analizar, explorar con sus clientes, es justamente la cesión de bienes, que es una forma de pago cumplimiento, no se olviden, esa es su género próximo, también se ve a veces como beneficio, porque tiene una función de extinción, de solución, y sus diferencias específicas son dos, que se concede a deudores insolventes, no comerciantes, y además yo añadiría de buena fe, y consiste esto en la entrega de bienes para evitar la ejecución forzosa en beneficio de todos, ¿no? Todos ganan, porque el deudor cuando no se defiende, entonces no cobra honorario su abogado, ¿verdad? Y el acreedor también pues tiene que pagar abogado para hacer la ejecución forzosa, ¿no? Entonces realmente es o puede ser un ganar-ganar, que existe entendimiento, comprensión, ¿no? En cuanto a su naturaleza jurídica, ¿no? Messineo, que a ustedes les encanta, dice que es una datio insolutum, es una dación en pago, ¿no? No se olviden, ya hemos visto la dación en pago, el gato por liebre, ¿verdad? Que lo que hacía era quebrar el principio de exactitud de la prestación de vida. En lugar de que tú des un gato, dabas una liebre y el acreedor te aceptaba, recibía la liebre en pago, ¿no? Aquí lo mismo. En lugar de que cumpla la prestación de vida, en lugar de que, por ejemplo, pague dinero, una obligación pecuniaria, una obligación dineraria, le va a entregar un terreno, le va a entregar un auto, ¿no? Entonces, Messineo decía, este es una datio insolutum, ¿no? Y algunos autores decían que en realidad, pues esto tiene una función práctica y es evitar la totalidad de la ejecución judicial, ¿no? Evitar incurrir en gastos, ¿no? Otro autor que yo creo era un poquito más riguroso en su análisis, Barassi, nos decía que este era como una especie de mandato, porque vamos a ver un poquito más adelante en sus características que la cesión de bienes no implica transferencia o transmisión del derecho propietario como tal a favor de los acreedores. Lo que implica es que esos bienes son entregados a los acreedores para que ellos los administren, los vendan y con ese producto de esa venta se paguen las obligaciones que están pendientes. Entonces, Barassi creo que piensa un poquito mejor y dice, aquí hay un mandato. ¿Por qué? El acreedor, o más bien el deudor, entrega sus bienes, pero para un efecto a los acreedores, para que los realicen, para que los vendan, y luego con el producto de esas ventas directas como ejecuciones privadas, ¿verdad?
Ejecuciones sin que haya un juez, sin que haya nada, directamente se ponen de acuerdo, firman un contrato de cesión de bienes y con esos bienes administran los acreedores, los realizan, los venden, los transfieren, los convierten en dinero y por último se hacen pago de sus acreencias, ¿no? Entonces a mí me gusta particularmente la naturaleza jurídica del mandato, ¿no? Otros dicen es un traspaso de bienes sin transmitir la propiedad, ¿no? Si nosotros leemos nuestro Código Civil, dice que entrega. No dice que transmite la propiedad, dice que les entrega, ¿no? Obligaciones de dar, entregar las cosas, listo. Les entrega las cosas. Y en el caso de los franceses, que también inspiran muchas legislaciones en el mundo, dicen que es una forma de elusión de la ejecución judicial. En definitiva, cualquiera sea la explicación que a ustedes les guste, queridos universitarios, es importante que ustedes comprendan cómo opera esto, ¿no? Un deudor tiene casas, tiene autos, tiene otros bienes, y lo que hace es entregarlos en pago de sus obligaciones, para que los acreedores vendan, administren esos bienes, los realicen, los vuelvan en efectivo y con ese efectivo al final se paguen las obligaciones, ¿no? Entonces, o tiene más bien esta cesión de bienes la misma función, las mismas características, la misma naturaleza que la ejecución forzosa, pero ahorrándose todos los costos, ¿no? Y como decía mi querido profesor Alfredo Bocángel, que de Dios goce hace muchos años, él decía, mejor es rematar al producto del remate. Dylan, tienes la mano levantada, adelante, por favor. Sí, doctor, tengo una consulta. ¿En qué formaría la transferencia en el caso de que el deudor quiera darle el auto al acreedor? ¿Tendrían que hacer un contrato de compra y venta? Sí, o de dación en pago, pero va a generar los mismos impuestos. O sea que la dación en pago es también una forma de adquirir la propiedad. Ustedes pueden ir al artículo 110 de sus códigos civiles y van a ver ahí los modos de adquirir la propiedad, ¿no? Entonces vayan a ver al 110. Dice, modos de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ocupación, accesión, usucapión, efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por la ley, ¿no? Entonces aquí, por efecto de un contrato, la dación en pago es un contrato. La cesión de bienes cuando es voluntaria entre acreedor y deudor es también una forma de contrato, ¿no? Entonces es un modo de adquirir la propiedad, pero que va a generar los mismos impuestos que una compraventa, ¿no? Ahora, en la compraventa, querido Dylan, es precio contra transferencia de propiedad, ¿verdad? Aquí no es así. Aquí es transferencia de propiedad y la contraprestación es extinción de la obligación, ¿verdad? Es dar en pago. Entonces hay que reconocer y diferenciar bien. Una compra-venta es transferencia de propiedad versus pago de precio, ¿verdad? En este caso, cuando hay una dación en pago, cuando existe una cesión de bienes y el acreedor, por ejemplo, acepta esos bienes, pues que cédemelos a mí en lugar de dárselos a un tercero, nos ponemos de acuerdo en el precio y me los cedes a mí, entonces hay ahí una datio insolutum, ¿no? Una dación en pago, ¿no? Y las prestaciones o las contraprestaciones de las partes no es precio y transferencia, es transferencia versus extinción de la obligación, ¿no? Y eso tiene que redactarse muy claramente, porque si haces una compraventa, resultas deudor otra vez del precio, ¿verdad? Y aparte de tener la deuda del precio, tienes tu obligación originaria. Los contratos tienen que ser claros, ¿no? Han visto cómo estos pequeños detalles, estas pequeñas zorras que se nos escapan, ¿no? Que están por ahí andando y nunca las atendemos, son las que generan problemas. Estos problemitas, como no poner plazo, por ejemplo, ¿no? No se le ha puesto plazo a la obligación, entonces la señora seguramente diría, tanto tiempo ya ha pasado, ya, ¿qué me va a pagar? Ya no tiene sentido que me pague, ya no quiero además que me pague porque me conviene quedarme con las arras, ¿no? Entonces miren esos pequeños detalles, ¿no? Por eso decía un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, decía, el diablo se esconde en los detalles, en la letra chica, ahí está el diablo, entonces hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Carla Gabriela, por favor, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Doctor, ¿qué diferencia hay o qué diferencia hubiera entre la dación de pago y la cesión de bienes? Muchas gracias, Carla. En la dación en pago existe transmisión de derecho propietario y consiguiente extinción de la obligación originaria. Ustedes pactaron una obligación originaria, dinero,
y esa obligación de dinero, en lugar de cumplirla en dinero, la van a pagar con un auto. En cambio, en la cesión de bienes, no se transmite el derecho propietario a los acreedores. Se les da un mandato, como decía Barassi. Se les encarga, se les entrega para que sean ellos mismos los que vendan, los que realicen, los que administren esos bienes, y cuando los vendan, entonces con ese producto de esas ventas van a hacerse pago de sus respectivas obligaciones, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Pero dentro de esta cesión de bienes, Carla, pueden darse daciones en pago, porque viene un acreedor y dice, ya, en lugar de que vendamos esto a fulano, entrégamelo a mí, dámelo a mí. Yo voy a tener la propiedad de tu auto. En lugar de que lo saquemos a la venta para que un tercero lo compre, yo quiero adquirirlo. Entonces, dame en pago. Entonces, en lugar de que haya un proceso de venta, transformación en dinero, ¿no? Como está aquí, directamente viene el acreedor y dice, dámelo en pago. Entonces, puede existir también dentro del proceso de cesión. Tienes que ver, Carla, el proceso de cesión como una liquidación. Tú tienes libros, tienes vasos, tienes celulares, etcétera. Y esos tus bienes, tú dices, a ver, yo tengo estos bienes, con esto quiero pagarles. Entonces les entregas, les cedes. Señores acreedores, ustedes vendan esto. Si quieren también dense en pago ustedes mismos. Pero ya estás creando un mecanismo extrajudicial de liquidación de esos bienes para el pago de tus obligaciones. ¿Ya? Entonces, la cesión de bienes es mucho más amplia. Es un contrato, primero, de entrega que no implica transmisión de propiedad y que implica obligación de administrar, un mandato de realizar, de vender, etcétera, ¿no? Si alguno de estos acreedores dice, ok, yo quiero me gusta tu casa y me debes tanto, entonces dámela a mí en lugar de que la estemos rematando y dándole a un tercero. Entonces ahí, dentro de la cesión, una dación en pago. ¿Ya? Ok, muchas gracias, Carla. Y por favor hagan todas las preguntas que tengan. No, gracias a ti. ¿Ya? Ahora bien, esta es la naturaleza jurídica para que entendamos bien, para que diferenciemos bien también de la dación en pago, ¿no? En cuanto a las clases, primero hay la dación en pago voluntaria, ¿ya? La dación en pago voluntaria, que es un convenio, es un contrato donde existe un encargo, ¿ve? Para liquidar y repartir los bienes para la satisfacción de los créditos, ¿no? Entonces, ahí está clara la cesión de bienes de naturaleza voluntaria. Y lo que les decía, miren, no está entre los artículos que generalmente vemos, ¿no? El 300, el 200, por ahí generalmente nos estamos moviendo. Esto está al final del código porque es una forma de liquidación de bienes. En lugar de hacer un juicio, entonces lo que haces es entregar bienes y dar un mandato, ¿no? Y también existe el concurso voluntario, ¿no? Este concurso voluntario ya es judicial. Esta es voluntaria porque acreedores y deudor se ponen de acuerdo, ¿verdad? Firman un convenio y hay entrega de bienes. Y esta es la forzosa. No quieren mis acreedores, son muy tercos, ¿no? Entonces iré donde alguien más razonable, iré donde el juez y le diré, señor juez, no me quieren aceptar. Entonces por eso se dice también es un beneficio, ¿verdad? Porque es voluntario si es que están todos de acuerdo, pero puede ser también forzoso. Concurso voluntario y forzoso, el propio deudor que se ha cansado de lidiar con sus acreedores que no quieren entender, como la señora del auto supremo, ¿verdad? ¿Le quieren pagar? No, no quiero, no quiero. Listo, entonces no tengo otra que hacer un concurso voluntario. Y en ese concurso voluntario, miren ahí si la naturaleza es de beneficio, ¿eh? Es un beneficio. Y puede abandonar sus bienes a sus acreedores, ¿no? Y el juez puede aceptar, ok, no hay otra, ¿verdad? O sea, al último, ¿a qué van a llegar los acreedores? A lo mismo, a embargar bienes y a venderlos. ¿Y qué es lo que está haciendo el deudor en este caso? Oye, embargame, aquí están, ni siquiera hace falta que me hagas juicio, aquí están mis bienes, te los dejo, vendelos. Y ojalá esto se pueda vender y directamente te pagues tus créditos, ¿no? Entonces, dos clases de cesión de bienes. La voluntaria, que se traduce en un convenio, que constituye o cuyo objeto es encargar a los acreedores la realización de los bienes, o una cesión de bienes de naturaleza o carácter forzosa, ¿no? Que se traduce en este proceso judicial, concurso voluntario, que es un proceso universal. Ustedes ya van a ver seguramente en procesal civil, van a ver los procesos universales. ¿Qué significa universales? Que atraen a todos los acreedores y a todas las
obligaciones, ¿no? Es como la herencia es una transmisión universal de bienes, ¿verdad? Todos los activos, todos los pasivos, todas las obligaciones que una persona ha tenido en vida, ¿verdad? Y un proceso universal también atrae a su fuero a todos los otros procesos, a todos los otros juicios, a todos los acreedores, a todas las obligaciones, ¿ya? Entonces, este es un proceso de naturaleza universal, así como la quiebra, van a ver ustedes la quiebra, que en Bolivia no funciona, pero igual les van a enseñar. Entonces, tienen que aprender por si acaso, por si algún momento ven alguna quiebra, ¿no? Son eternas esas quiebras. Pero bueno, esas son las dos clases de cesión, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son las características o los efectos más bien que producen, ¿no? Entonces pueden ver ahí el artículo 1441 del Código Civil. Primero, no transmite la propiedad, ¿no? Lo que explicábamos a Carla hace un momentito, ¿no? Que no existe transmisión de la propiedad. ¿Y por qué no existe transmisión de la propiedad? Porque si existiera transmisión de la propiedad, como decía también Dylan, pues habría que pagar tributos, ¿no? Entonces no tendría pues sentido, sería más caro, ¿no? Primero una transferencia a los acreedores y luego los acreedores otra transferencia a favor de quienes eventualmente adquieran la titularidad de estos bienes cedidos en calidad de pago, ¿no? Entonces, lo único que hace es transmitir la administración, ¿ya? Transmite la administración, por eso se dice que es un mandato, ¿no? Y ustedes ya saben también, queridos universitarios, porque en Derecho Civil uno se lleva representación, ¿verdad? Cuando una persona realiza determinados actos, pero los efectos de esos actos que ha realizado esa persona recaen sobre otra, ¿no? El que recibe los efectos se llama mandante y el que realiza los actos se llama mandatario. Y el mandato es una forma de representación, es un contrato. Los poderes son contratos. Hay representación, ustedes también saben, legal. Padres por los hijos, donde dice la ley, el código de las familias y del proceso familiar, ¿verdad? Mandato, que es la representación voluntaria en un contrato, en un poder. Y la judicial, porque los jueces también dentro de los procesos pueden designar a representantes. Ahora bien, en caso de no llegarse a un acuerdo, pues se abre el concurso voluntario, o sea, de lo voluntario se pasa a lo forzoso, porque el juez tiene ya facultades de ejecutar, ¿verdad? De rematar, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es otro de los efectos? Que restringe el poder de disposición del deudor. O sea, si tú entregas o cedes determinados bienes, ya no puedes, pues, venderlos tú por tu cuenta, ¿verdad? Tienes que hacerlo todo dentro del marco de la cesión voluntaria o del concurso voluntaria que eventualmente se va a abrir. Y por último, pues los bienes futuros también se pueden ver afectados, ¿no? Porque cuando los bienes que entregas en un determinado momento, cuando cedes esos bienes, si no alcanzan para pagar las obligaciones, entonces pues todo lo que venga a futuro también debería continuar ingresando, ¿no? A la cesión de bienes o al concurso voluntario, pero vea ya, pues el deudor que haga eso sería de muy buena fe, ¿verdad? En la práctica no vemos eso. ¿Por qué? Porque el deudor nunca más va a seguir trabajando para sus acreedores. Ya no va a tener nada a su nombre, ¿verdad? Sería un acreedor bastante honrado y la honradez es algo que ya no se ve muy frecuentemente. Alguien que quiera pagar sus deudas, que realmente no se sienta tranquilo siendo deudor, ¿no? Eso sería actuar de muy buena fe. Y lamentablemente, pues cada vez menos hay ese tipo de personas, ¿no? Que quieran realmente cumplir, ¿no? Que quieran honrar sus obligaciones. Más bien, los deudores, los malos deudores, tratan de eludir por todos los medios el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Entonces, esto funciona cuando existe buena fe, ¿no? Cuando realmente alguien quiere ponerse de acuerdo con sus acreedores y pagar sus obligaciones, ¿ya? Ahora bien, aquí les hago una última reflexión. El Código Civil señala ¿cuáles son los bienes inembargables? ¿Ya? Si ustedes van al artículo 1439, creo que no está bien. A ver, espérenme un ratito. Vamos al 1439. Miren, dice, la cesión no comprende los bienes inembargables, ¿no? Entonces, hay determinados bienes que no pueden ser objeto o materia de una cesión voluntaria de bienes, una cesión de bienes, ¿ya? Y cuando vemos la lista de los bienes inembargables, que está en el 318 del Código Procesal Civil, vamos a ver que, por ejemplo, la totalidad del sueldo o salario es inembargable. Y hay personas que ganan bastante bien, ¿no? Hay personas que tienen sueldo arriba de $2,000, $3,000, $5,000, algunos, ¿no? Pero es inembargable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren este cambio que existe. Antes el Código de Procedimiento Civil decía que el 80%
de los sueldos y salarios era inembargable, el 80%. Eso significaba que el acreedor podía embargar el 20% de los sueldos y salarios de su deudor, ¿verdad? Entonces la ejecución era un poco más robusta, un poco más fuerte, porque había más patrimonio sobre el cual recaer. Pero a partir del Código Procesal Civil, en lugar de que se refuerce la ejecución civil, se la debilita, porque ya el 100% de los bienes o de los sueldos y salarios es inembargable. Y aquí pasa algo que es normal. Cuando el derecho civil es débil, cuando el derecho civil no puede realmente ejecutar, cuando esa sentencia que es un decir, que son palabras, no se transforman en un hacer o en una acción, el derecho penal florece. Porque el derecho penal ataca bienes que no son patrimoniales. Enfrenta la dignidad de la víctima con la libertad o la posibilidad de restringir la libertad del acusado. Entonces son bienes que aunque no exista patrimonio, pueden ser atacados. En cambio, una sentencia civil, si no existen bienes, aunque ustedes hayan ganado y le hayan dado una paliza al otro abogado, eso les va a servir para colgarla ahí en su oficina, ¿no? Aquí está, le gané a este abogado, aquí está mi sentencia, me fue muy bien, pero ¿y su cliente no va a recibir dinero si es que no hay bienes? Entonces hay que pensar en estas cosas, porque realmente cuando uno debilita la ejecución civil, entonces hace que florezca la ejecución penal, porque el acreedor dice, ¿no? Oye, y si no tiene bienes, es la primera pregunta que te hacen, no te va a pagar, es la respuesta que damos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí van generalmente a un abogado penalista y tratan de que los contratos que originalmente son civiles se vean como actos criminalizados, ¿no? Donde existe alguna especie de engaño, donde existe alguna estafa, etcétera. Y si uno lo mira el negocio, no, pues era netamente civil, pero como no existe posibilidad de ejecución porque no hay bienes o están ocultos o los han escondido, pues ¿qué es lo que hacen las personas? Hacen un juicio penal, ¿no? Y el juicio penal es una vuelta, porque atacas a la persona, pero eventualmente quieres que te repare los daños, ¿no? Entonces es una vuelta completa el juicio penal que acaba al final en la reparación del daño, ¿verdad? Y si no hay bienes, tampoco vas a tener, digamos, lo vas a meter a la cárcel, va a estar ahí un tiempo, luego con algún beneficio de ejecución penal va a salir libre y listo, ahí se quedó. Obviamente, por lo menos le has hecho la vida imposible, ¿no? Pero para evitar todas esas cosas, es necesario fortalecer la ejecución civil, ¿no? En países como Italia, por ejemplo, Maradona se baja y le quitan el reloj, ¿no ve? Eso es ejecución fuerte. Le debía o debía impuestos al Estado italiano y lo que hace el Estado italiano es quitarle incluso su pulsera, ¿no? Entonces se dan ese tipo de casos donde tenemos jurisdicciones que son mucho más fuertes, ¿no? Porque el derecho, especialmente el civil, necesita traducirse en hechos. O sea, no basta simplemente que esté ahí en palabras en una sentencia. Tiene que volverse hechos, ¿no? Ahora bien, dentro de la cesión de bienes puede existir una retractación, ¿verdad? Hemos firmado este convenio de cesión de bienes o hemos iniciado el concurso voluntario en su modalidad forzosa de la cesión de bienes, pero yo me quiero retractar, oye, devuélveme nomás mis cosas, aquí está, ya consiguió platita, ¿no? Entonces se puede retractar, es una posibilidad, es una facultad que tiene el deudor, ¿no? Y también existen casos en los que existe ocultación, ¿no? Donde dice, estos nomás son mis bienes, pero se está quedando con la plata en otro lado, ¿no? Entonces ahí también puede existir un delito, ¿no? De alzamiento de bienes o falencia civil, ¿ya? Ese es un delito también, ¿no? No se ve mucho este tipo penal, pero miren, es una posibilidad más ahí que ustedes tienen para poder lograr alguna ejecución forzosa, ¿no? Y queridos universitarios, no hemos podido terminar. Qué vergüenza. Son las 10:23. Nos queda todo el pago con subrogación y no quisiera empezar a avanzarlo porque nos vamos a quedar a medias o vamos a correr mucho y no vamos a entender, ¿ya? Si alguien tiene alguna consulta ya sobre lo que hemos visto el día de hoy, sobre la cesión de bienes, no se olviden, es una herramienta más para su caja de instrumentos cuando sean profesionales, ¿no? Si algún deudor no comerciante de buena fe está en problemas de insolvencia, no tiene liquidez,
tiene bienes pero no tiene efectivo, lo que puede hacer es, a través de una cesión de bienes pactada, acordada con sus acreedores, entregarles la administración, entregarles los bienes para que ellos los realicen y se hagan pago, ¿no? O si es que sus acreedores son muy tercos, porque también hay el caso, también está el beneficio del concurso voluntario en su vertiente judicial, ¿ya? Son esos dos vías, esos dos caminos que ustedes tienen para ayudar a sus clientes que se ven en situaciones complicadas. ¿Ya? Muchas gracias como siempre a Carla, a Camila, Brígida, Adriana, Geraldine, Claudia, Yasmín, Aldo, Ruth, Mauricio que ya es conocido, Iván también que siempre está ahí.